Ya. La idea de esta clase es hacer un pequeño repaso sobre los mitos y los elementos del mundo narrativo, que es todo lo que hemos visto en las guías anteriores. Así que ese es el objetivo, recordar e identificar los elementos del mundo narrativo y recordar e identificar distintos tipos de mitos. ¿Qué es un texto narrativo de partida? Un texto narrativo, como ustedes ya saben, es un texto en el que el narrador cuenta hechos que le suceden a personajes en un tiempo y lugar determinados. Eso va a ser lo más importante, pensar siempre que va a haber un narrador que cuenta la historia que le pasa a ciertos personajes en un tiempo y lugar. De hecho, ahí están todos los elementos del mundo narrativo resumidos. Y esto es algo que van a tener que recordar de aquí a todos los años que tengamos clases. ¿Cuáles son los elementos del mundo narrativo? Patán. ¿Qué quiere decir ese patán? Personajes, acontecimientos, tiempo, ambiente y narrador. Esos son los 5 elementos básicos del mundo narrativo. Personajes, acontecimientos, tiempo, ambiente y narrador. Por eso es patán. Nosotros habíamos visto la clasificación de 2 tipos de personajes, según su participación y según su desarrollo. Según la participación, yo les decía que el personaje podía clasificarse en principal, secundario e incidental. Y esto tenía que ver con la importancia del personaje en la historia. Si es que el personaje iba a ser el más importante en la historia, recuerden, puede haber más de un personaje principal. Eso es importante que lo tengan claro. Pero todos los personajes que sean los más importantes de la historia son los personajes principales, porque en ellos va a recaer toda la acción, todo se va a centrar en ellos. Los personajes secundarios tienen una menor participación y casi siempre van a ser como el amigo que ayuda al personaje principal, etc. Sí, Zeus puede ser por ahí. Zeus sería un personaje principal. Oh, se me agradó mucho. Y un personaje incidental es un personaje que tiene muy poca importancia. Yo le decía que se llama incidental o episódico. Y ese personaje incidental o episódico, como el nombre lo dice, va a estar solamente en un pequeño episodio de la historia y no va a tener una mayor importancia. Va a ser un complemento narrativo, como dice ahí, o en otras palabras, un personaje... ¿Será como un extra? Exactamente, un extra, un personaje de relleno. Como Naruto. No, Naruto es puro relleno. Pero el personaje incidental va a ser un personaje que está para rellenar la historia. En cuanto al desarrollo, decíamos que el desarrollo se relacionaba con la evolución del personaje, cómo el personaje iba a cambiar a lo largo de la historia. Y si es que este personaje no cambiaba, se mantenía siempre igual, iba a ser un personaje estático. Un personaje que siempre se mantuvo parejo en la historia. Pero si un personaje cambia, evoluciona, por ejemplo, un personaje que al principio era malo y después se hace bueno, eso ya es un personaje dinámico, porque hay una evolución del personaje a lo largo de la historia. ¿Se entiende esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre los personajes? Tomás, active su Perdón, micrófono. mister, que puse la mano por accidente, perdón. Ah, ya. No, profe, que no. Ya. No. No tienen pregunta entonces. Vamos con el otro elemento. El segundo elemento son los acontecimientos. ¿Y qué son los acontecimientos? Como dice ahí en el Power, los sucesos que ocurren a lo largo del relato, ya sean las acciones que realizan los personajes o cosas que ocurren ajenas a ellos, como un terremoto, la erupción de un volcán, la caída de un meteorito, etc. Cualquier cosa que va a pasar en la historia y que ustedes puedan decir es un acontecimiento.
Cuando ustedes hacen un resumen, precisamente van a hablar de cada uno de los acontecimientos más importantes. Y por eso los acontecimientos más importantes los vamos a ver acá en esta secuencia narrativa y los vamos a conocer con el nombre de núcleos narrativos. Esos son los acontecimientos más importantes, los núcleos narrativos, porque van a ser los que permiten que ustedes puedan resumir la historia y que la historia pueda ir avanzando. Eso en cuanto a los acontecimientos de forma general. Ahora vamos a ver cómo se relaciona esta secuencia narrativa con la estructura de un texto narrativo. Y eso es lo que espero que quede bien claro, que cada texto, cada historia va a tener su propia secuencia narrativa, porque son las acciones que ocurren dentro de ese relato, pero a la vez, todo texto narrativo va a tener una estructura básica de la narración. Esa estructura básica de la narración es como ustedes van a poder encontrar que se parecen distintos textos. Y esta estructura básica tiene tres elementos, que es la situación inicial, donde se presentan los personajes que participan de los acontecimientos, se presenta también el lugar y la época en la que transcurre esta historia. Eso es la situación inicial, se presenta este mundo narrativo. Es una palabra importante que vamos a trabajar después, el mundo narrativo. En esta situación inicial se presenta cómo es este mundo en un comienzo. Pero ¿qué pasa? Para que la historia avance, se necesita un conflicto. Y ese conflicto va a ser lo que modifica esta situación inicial y genera la acción de los personajes, que van a tratar de resolver ese conflicto de alguna u otra manera. Y ahí es cuando van a encontrar, por ejemplo, un personaje protagonista que quiere realizar, que quiere conseguir un objetivo o resolver este conflicto, y van a encontrar también un personaje antagonista que puede ser el que se oponga al protagonista y va a tratar de que no consiga lo que él está buscando. O va a tratar de El hombre impedir. malvado. El hombre malvado, ¿cierto? Ese es el antagonista, el que va a oponerse al protagonista y no quiere que logre superar ese conflicto. Y por último, tenemos el desenlace, donde las acciones de los personajes van a mostrar esta resolución del conflicto que se había presentado antes. Esa resolución puede ser positiva o negativa. Ahí vamos a ver si es que realmente el protagonista logró ganar o si el antagonista logró vencer al protagonista. Y por eso dice que también se establece un nuevo orden. El mundo narrativo vuelve a cambiar y se establece un nuevo orden después del conflicto, después de la resolución de ese conflicto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? ¿Nadie? ¿Los acontecimientos también? Asumo que sí. Perfecto. Nuestro tercer elemento es el tiempo. Y el tiempo yo les decía que lo íbamos a poder clasificar en tiempo de la historia o tiempo del relato. El tiempo de la historia tenía que ver con el orden cronológico de los acontecimientos. ¿Qué quiere decir esto? Con el orden a través del tiempo, que va avanzando un suceso detrás de otro. A eso se refiere con el orden cronológico, el orden normal de los acontecimientos, la historia de principio a final. Oh, perdón. ¿Alguna pregunta en el chat? Ya. El orden del relato tiene que ver con cómo el narrador nos quiere presentar los acontecimientos. Tiempo de la historia dijimos, los acontecimientos están ordenados de principio a final,
Y en el tiempo del relato, el narrador nos va a contar los acontecimientos como él quiere. Y por eso vamos a hablar de la disposición del relato, o cómo el narrador nos va a contar la historia, desde qué punto nos va a contar la historia. Si es que el narrador nos quiere contar la historia de principio al final y ocupar, por ejemplo, el tiempo de la historia, por el orden cronológico, vamos a hablar de una narración ad hoc, que va desde el principio hasta el final. En otras palabras, la estructura narrativa va a comenzar en la situación inicial y va a terminar en el desenlace. En cambio, en la narración in media res, el narrador nos va a empezar a contar la historia desde la mitad. Por ejemplo, desde el conflicto, cuando el personaje, el protagonista, va a encontrarse con esta complicación que va a hacer que comience a tratar de buscar una solución. Por eso la historia puede partir desde la mitad. O puede ser una narración in extrema res, donde sea o se parta desde el final de la historia. O en otras palabras, desde el desenlace. Alfonso, la clase termina 1:15 Ya, para que tengan claro esto, veamos un ejemplo de películas. Por ejemplo, en el ejemplo que les di en la guía de Toy Story, sería una narración ad hoc porque parte desde el principio hasta el final. Parte cuando la Toy Story 4. Cuando Woody está con los otros juguetes, ¿cierto? Y se va después con la niña y termina ya en el campamento de los juguetes abandonados. Spoiler al final. Oh, no la han visto, qué pena. La narración in media res. ¡Profe, me dijo el spoiler! Lo siento, No soy yo. perdón. F por La los narración spoilers. in media res sería, por ejemplo, no sé si han visto Deadpool, no la deberían haber visto porque son muy chicos. Ah, sí, sí, la he visto. Sí, lo vi. Igual. No, supuse que la habían visto. Solo la uno. La 1 y la Yo 2 hasta dos. Yo no sé qué es eso, no sé qué es. Yo he visto hasta Kikat 2. también es buena. Pero, por ejemplo, Deadpool comienza con una narración in media res. La 1 Sí. parte cuando está Deadpool esperando ahí a Francis que pase en la moto, ¿cierto? Y después empieza a contar lo que había pasado antes. Así que por eso se dice que es una narración in media res, porque partiría en la mitad de la historia, o en el conflicto, cuando ya está esperando y después se le escapa a Francis. Y la narración in extrema res sería, por ejemplo, Megamente, porque, no sé si han visto la película, comienza cuando Megamente está cayendo del edificio. Cuando está cayendo. Exactamente. Se suicida. Y después cuenta lo que pasó antes. Y si es que analizamos Megamente como un personaje de acuerdo al desarrollo, sería un personaje dinámico porque al principio era el malo, ¿cierto? Y después termina siendo el bueno. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y para que el narrador pueda jugar con el tiempo en la historia, nosotros vamos a hablar de las técnicas de alteración temporal. Y las técnicas que nos importan a nosotros se llaman las anacronías, que se altera el orden lógico-temporal. El tiempo, ustedes deben saber que siempre avanza.
El tiempo siempre avanza. Pero en una historia, uno puede jugar con cómo se va a mostrar el tiempo. Así que vamos a ver una analepsis cuando se hace un salto temporal hacia el pasado, o vamos a tener una prolepsis cuando hay un salto temporal hacia el futuro. Analepsis pasado, prolepsis futuro. Los nombres son un poquitito enredados, pero la idea es que se entienda. Analepsis pasado, prolepsis futuro. Y cada una de esas dos anacronías tiene dos tipos, que sería la primera, flashback, en la analepsis, que es una narración breve hacia el pasado, y el raconto, que es una narración más extensa. Y lo mismo pasa con la prolepsis. Tiene una narración breve hacia el futuro, en este caso, que es el flash forward, y tiene una narración extensa hacia el futuro, que sería la premonición. Y esas son las técnicas de alteración temporal que nosotros vamos a trabajar. Flashback, breve hacia el pasado. Raconto, extensa hacia el pasado. Flash forward, breve hacia el futuro. Y premonición, extensa hacia el futuro. ¿Alguna duda con respecto a las anacronías? Mister, No, no ni saque esa ninguna duda. imagen. Déjeme sacar apuntes. No, ¿Quieren tomar apuntes? Perfecto. Dejo ahí la imagen, ustedes me avisan cuando esté listo. mister, Dígame. al final de la clase le puedo preguntar algo. Sí. Ok. ¿No le molestaría bajar un poquito más la imagen? Bajar la imagen. ¿No se ve completa? No. Oh, pero no sé cómo se hace, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Mister, Completa. Fue magia o un buen trabajo de programación. o dos. ¿Cómo? Yo la veo entera. Premonición como Lego Yo 2. también. A mí me falta un paso al final. Entera. Igual después yo les voy a mandar este Power con el profesor. Así Sí, que, gracias. para que no se compliquen anotando, solamente anoten la explicación si que quieren alguna... Miren, la agrandé. Les vamos a seguir si después les mando el... Se bugueó. Martín se puede agrandar, ¿sabíais? Ya. El Nuestro Ezequiel se bugueó. cuarto elemento es el ambiente. Y el ambiente, yo les decía en la guía, que es la sensación que nos va a provocar este relato. Es el clima o la atmósfera narrativa, que puede ser calma, tensión, terror, erotismo incluso, etcétera, etcétera, etcétera. Es la sensación que nos va a provocar la historia. ¿Y cómo se provoca esa sensación, ese ambiente narrativo? A través de los espacios narrativos. Y esos espacios narrativos son tres: físico, psicológico y social. El físico es el lugar concreto donde se realiza la acción, es decir, donde se sitúan los personajes. Alison, ¿tiene una pregunta? No. Que me parece que levantó la mano. Entonces le decía que el espacio físico es el lugar concreto donde se realiza la acción, donde se van a situar los personajes. Puede ser una casa embrujada, puede ser un colegio abandonado como está en estos días, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente va a depender de la historia, el espacio físico donde se va a desarrollar.
El espacio psicológico tiene que ver con la interioridad de los personajes, con los pensamientos, con los sentimientos. En ese sentido, este va a ser el espacio más importante para poder determinar el ambiente o la atmósfera narrativa. Porque si el personaje está triste o siente miedo, lo más probable, en el caso de que esté triste, vamos a sentir el ambiente triste también. Y si es que el personaje tiene miedo, puede que el ambiente sea de terror. Por eso el espacio psicológico es el más importante para determinar el ambiente narrativo. Y tiene que ver con cómo se sienten los personajes en la historia. Y el espacio social tiene que ver con las características de la sociedad que se está mostrando en esa historia. Por ejemplo, si en una historia estuviéramos hablando del 18 de septiembre, sería una característica cultural, una característica de la sociedad que se está mostrando en esa historia. Pero también tenemos otras características como la condición económica de un personaje. Por ejemplo, en uno de los textos que habíamos visto, veíamos, yo les preguntaba de qué clase o qué podíamos decir del espacio social del personaje que se estaba presentando en esa historia. Y era un personaje que no pertenecía a una clase alta, por ejemplo, porque Pobre. tenía que tomar el autobús. Así que podemos hacer esas Murió inferencias a atropellado. partir de la... Y murió atropellado. Sí, la mayoría de mis historias terminan con muerte. Así que la hizo el tipo F. que... Son esas historias entretenidas que terminan con muerte, sangre y destrucción. No puedo comprar una hamburguesa. Ya, pero se entiende, ¿cierto? El espacio físico tiene que ver con dónde se encuentra el personaje, el espacio psicológico, cómo se siente el personaje, y el espacio social, cómo se relaciona el personaje con el resto de la sociedad, con el resto del mundo en el que se encuentra. Después del ambiente teníamos al narrador. Y el narrador yo les decía que podía ser interno o externo. Iba a ser externo si es que se encontraba fuera de la historia, e iba a ser interno si es que se encontraba dentro de la historia. ¿Y qué quiere decir esto? Ezequiel, si me está preguntando, no lo entiendo. Mister, el Ezequiel está lagueado. Casi no es Sí, no sé. ritual. Sí, porque no sé, de hecho el chat tampoco se me ve a mí. Ah, no, ustedes están mandando El muchos internet. espacios. Ese. Muerte sangrienta como Wolverine. Sí, exactamente. Sentado de pana. Ya, tenemos entonces narrador externo y narrador interno. Yo le decía, el externo está fuera de la historia y el interno está dentro de la historia. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ser un personaje en la historia. Va a ser un personaje en la historia. Y vamos a partir con el interno, después voy a explicar el externo. Ese personaje puede ser protagonista y va a contar su propia historia porque es un personaje principal, o puede ser un narrador testigo porque va a ser un personaje secundario que cuenta la historia de otro personaje. O también puede contar lo que le dijeron, lo que escuchó, lo que sabe de alguien sin haber participado directamente en la historia, pero es un personaje. Eso tienen que tenerlo muy en claro. Oh, perdón. Entonces, el narrador protagonista es un personaje principal que cuenta su propia historia y el narrador testigo es un personaje secundario que cuenta la historia de otro personaje.
Por eso lo más importante para poder identificar al narrador es identificar bien los personajes en la historia. Y el narrador externo son los narradores que van a estar fuera de la historia. Y ahí tenemos dos, el narrador omnisciente y el narrador objetivo. Que el narrador omnisciente es el más fácil de identificar porque tiene que ver... Entonces, Dígame. que el omnisciente es el que sabe todo, o sea, sabe los sentimientos, lo que está sintiendo la persona, todo. Exactamente. Esa es la gracia del narrador omnisciente. Es como si fuera Dios. Puede estar en todas partes y puede saber lo que piensa, lo que siente cada personaje. Jesús. Jesus es Zeus, como dijeron por ahí. Puede estar en todas partes y conoce todo. Esa es la gracia del personaje omnisciente. En la boca vive. Levantaron la mano Alison y Alfonso. ¿No? Ya. Entonces, sí, no hagan puntos porque van a quedar ahí los puntos para las otras diapos por si acaso. Así que no jueguen tanto con las cosas ahí en el Power. Les decía que el narrador omnisciente entonces era el que conocía todo lo que sentían, todo lo que pensaban los personajes, y el narrador objetivo también puede estar en todas partes, puede seguir a todos los personajes, pero solamente va a relatar lo que ve y lo que escucha. Es como si fuera una cámara de cine que sigue a los personajes. Ezequiel, no se le escucha bien. Si quiere, puede escribir porque yo lo leo, tengo abierto aquí el chat porque no lo escucho bien. Ya, el narrador objetivo, y esto aquí es donde algunos de ustedes se equivocaron cuando tenían que analizar los narradores, tienen que tener mucho ojo. Confunden a veces el narrador objetivo con el narrador testigo. ¿Cuál es la diferencia? El narrador es la Oh, voz ¿por qué se me relata activa el sucesos, teléfono? historias o anécdotas. A mí también se me activa el Bixby cuando digo el Bixby ahí como que se me activa. Y se me activa solo. Sí, me igual, de repente estoy en cualquier cosa y se me activa el... Ya, entonces les decía que tienen que tener mucho ojo con el narrador objetivo y el narrador testigo. Mister, se le escucha doble. Sí, alguien tiene prendido el micrófono y se está haciendo eco. Ahí sí. ¿Quién tiene prendido el micrófono? Ya, le decía que tienen que tener... Ah, ya. Le decía que tienes que tener cuidado con el narrador objetivo y el testigo. El testigo siempre va a ser un personaje. Va a decir, por ejemplo, yo vi cuando el Martín levantó la mano en clase. Por ejemplo, ese sería un testigo. Y en cambio el narrador objetivo va a decir algo muy parecido. Martín levantó la mano en clases. ¿Se dan cuenta? La diferencia es que en el objetivo solamente va a contar lo que ve y lo que escucha o lo que se muestra en el relato, pero el testigo va a decir yo vi, yo estuve ahí, porque es un personaje. El objetivo no. El objetivo no es un personaje. Es como el testigo es como una segunda persona, ¿no? Como secundario, un personaje secundario. La risa No. es salud. El objetivo no es un personaje secundario, el testigo es un personaje secundario. El objetivo es como una cámara... El testigo. Ah, sí, ahí sí entonces. El testigo es un personaje secundario que va a contar la historia de alguien más o va a contar lo que sabe, lo que escuchó, lo que vio, etc. Aquí tienes lugares de Ezequiel cerca.
Hola, Siri. Ya después jueguen con Siri. ¿Se entiende esto de los narradores, No juegue cierto? con sus sentimientos. Sí, profe. Ya, perfecto. ¿Se entiende? Y vamos entonces a lo último ya, que son los tipos de mitos, o el mito en forma general. El mito, yo les decía que en sus orígenes es una explicación espontánea de la realidad. Y te escucho, ¿en qué puedo ayudarte? Buscan un pan con agua. Confirmamos que el Alfonso. Ese es Siri de verdad. No, voy a silenciar todos. Confirmo. Ya, el mito le decía entonces que en sus orígenes es una explicación espontánea de la realidad y de los fenómenos naturales que rodean al ser humano. Y encontramos plasmadas las concepciones religiosas y las imágenes del mundo. Una de las palabras importantes, una de las palabras claves que habíamos dicho era la cosmovisión, que era como cada pueblo, como cada sociedad concebía el mundo, cómo ellos veían el mundo y lo entendían. Ah, la cosmovisión es como lo que ellos creían cómo se ve el mundo, ¿no? Exactamente. Ah, ya. Es como ellos ven el mundo, ya sea desde el ámbito religioso, desde la sociedad, etc. El resultado es 4. Así que van a estar ahí con Siri, por favor, de verdad, desactiven los micrófonos. Bueno, eso en forma general con respecto al mito. ¿Cuáles son las principales características del mito? Que es un relato que se sitúa en un tiempo fundacional. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tiempo anterior al tiempo histórico. No va a haber un registro específico de cuándo ocurrió esto. Por eso es un mito. La leyenda sí la podemos llegar a relacionar con alguna época específica, porque la leyenda va a partir de un hecho de la realidad. El mito no. El mito parte desde un tiempo anterior al tiempo histórico, un tiempo fundacional, un tiempo que no vamos a poder conocer nosotros. Los personajes que participan en estos relatos míticos son casi siempre dioses, titanes o héroes, sobre todo los mitos griegos, que son los que más conocemos nosotros. Y generalmente su temática se refiere al origen del universo o alguna creación. Y esto va a estar directamente relacionado con los tipos de mitos que vamos a ver después. Y como dice ahí también, las narraciones de carácter mitológico están presentes en las tradiciones culturales de la mayoría de las sociedades humanas. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo se creó la Tierra según los mapuches? No. Por una diosa de agua y una de fuego, ¿no? Algo así era. Sí, algo así era. Ya, era algo así, eran dos serpientes en realidad. Sí, eso era. Y se pelearon. Sí, se Y eran pelearon. gigantes. Exactamente, Kaikai Bilú y Tren Bilú. Y para ellos esta lucha de las serpientes terminó creando la tierra y así surgieron las montañas, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos distintos tipos de mitos. El primero y el más importante son los mitos cosmogónicos, porque narran la creación o surgimiento del mundo o de algún fenómeno natural. Eso es importante también que lo entiendan. La creación del mundo o algún fenómeno natural. Por ejemplo, en la canción que tuvieron que analizar, ¿qué fenómeno natural se tenía que exponer? ¿Qué fenómeno natural tenía la canción Hijo de la Luna? No cacho. No la he hecho todavía. No la entiendo. Muy bien. Ya, los que hicieron la actividad. ¿La forma de la luna? Ya, Sí, profesor, que la hizo. ¿La luna? más que la forma de la luna, tenía que ver con la luna creciente y la luna menguante.
En realidad con la luna menguante, porque la canción decía, cuando el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Tenía que Hacerle ver una cuna. con las fases de la luna. Ya les dije, no hagan dibujos. Estos mitos cosmogónicos están presentes en la mayoría de las sociedades y culturas del mundo. Generalmente los personajes que intervienen son dioses o seres sobrenaturales. Y en diversas culturas como la griega, judía, maya, entre otras, la creación del mundo se produce de la nada original. Es decir, en el mundo no había nada en un principio y de repente nació Chocapic. Ah, y el mundo también. Y en relatos de otras culturas, como en algunas de África, en China o India, la creación surge a partir de un huevo. Y en ese huevo estaba contenido todo el mundo, después se rompió y ¡paf! Nació Chocapic. Slapshot. El segundo tipo de mito son los mitos de héroes culturales. ¿Alguien tiene hora? Que yo tiré el teléfono porque me estaba sonando mucho. Son las 12:41. Faltan 4 minutos. Ya, tenemos que apurarnos entonces antes de que se acabe el tiempo. Mitos de héroes culturales. Se tratan de cómo se originó algún artefacto cultural o cómo el hombre logró dominar alguna técnica. El ejemplo que está ahí es el fuego. Y según el mito griego, Prometeo le robó el fuego a los dioses y se los entregó al hombre. Pero también otros artefactos culturales podrían ser cómo el hombre logró dominar el lenguaje. No sé si alguno va a la iglesia o ha escuchado hablar de la Torre de Babel. La Torre de Babel... Este es el resultado principal de la búsqueda. La Torre de Babel explica cómo se crearon los diversos lenguajes en el mundo. Y tenía que ver con cómo los hombres estaban construyendo una torre, desafiaron a Dios, y Dios de forma de castigo le hizo que tuvieran distintas lenguas para que no se pudieran entender. Y así es como se explica la creación de los distintos idiomas. Ese sería un mito de héroe cultural, porque se explica cómo se originó el lenguaje o el idioma. Y tenemos los mitos de fundación, que, como el nombre lo dice, tiene que ver con la fundación o el origen de alguna ciudad de la antigüedad. Y ahí tenemos, por ejemplo, Rómulo y Remo, que crearon Roma, el mito de Gilgamesh en Babilonia, o el águila real que devoraba una serpiente en la fundación de Tenochtitlán en México. Y esos son los tres tipos de mitos. Cosmogónico, la explicación de cómo surgió el mundo o algún fenómeno natural. De héroe cultural, cómo el hombre logró dominar alguna técnica o algún artefacto cultural, como el lenguaje, como el pensamiento, como los sueños, etc. Cómo logró dominar la agricultura, cómo logró dominar el arco, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenía que ver con los mitos de héroes culturales. Y los mitos de fundación, con cómo surgió alguna ciudad, cómo surgió alguna sociedad. Y eso sería toda la clase. Si tienen alguna pregunta, es el momento de que la pueden hacer. ¿No? ¿Preguntas? ¿Consultas? Mister, No, ninguna. estos No, los tipos de mitos de cosmogónico y cosmovisión, no entendí la diferencia de los dos. Ya. Los mitos cosmogónicos tienen que ver con la explicación de cómo surgió, voy a retroceder para que lo veamos, cómo surgió el mundo. A eso se refiere con cosmogónicos, cómo surge el mundo. Y la cosmovisión es cómo cada cultura entiende el mundo, cómo cada cultura ve el mundo. Ya. Por eso, cosmovisión, cómo cada cultura ve el mundo. Cosmo de los Padrinos Mágicos. Cosmo de los Padrinos Mágicos y Wanda.
¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Jaja, Don Comedia. ¿No? Perfecto. Comiendo de pana. La actividad que tienen que hacer hoy día en el EduGestor tiene que ver precisamente con todo lo que hicimos, con todo lo que recordamos en esta clase. Así que, si no tienen ninguna pregunta, dejaríamos la clase hasta acá. Me despido de todos ustedes. Chao, mister. Mister, Chao. traiga la silla porque llegó Chao. Chao, que estén bien. Grande, profe. Chao, profe. Nos vemos. Chao, chao. La música. Chao, chao.